Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentarles un estudio y nos vamos a ir a el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. ¿Crees en los milagros? ¿O crees también en el que hace los milagros? Vamos a ver cuál fue la experiencia de los samaritanos cuando Jesús pasó por Samaria, y vamos a ver cuál fue la experiencia de una persona cuando Jesús llega a Galilea. En su paso, en su recorrido, Jesús iba de Judea a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Samaria era un territorio que quedaba pues obviamente entre Judea y Galilea. Los samaritanos era un grupo de personas que históricamente tenían muchas diferencias con los judíos. Se habían mezclado por razones históricas con los pueblos alrededor, pueblos paganos, y habían también mezclado sus ideas religiosas. Los judíos no tenían trato ninguno con los samaritanos, los rabinos mucho menos, pero Jesús cuando pasa ahí rompe todos esos paradigmas y no solamente pasa ahí, sino que se queda 2 días, y no solamente él se queda ahí, sino habla con una mujer que es la mujer samaritana, como nosotros ya sabemos. Jesús, como sabemos, llega a ese lugar, era el pozo de Jacob, y entonces él, cansado en su humanidad, con sed, se sienta en el pozo de Jacob, mientras los discípulos van a buscar comida a una ciudad cercana que se llamaba Sicar. Al llegar la mujer, el Señor no solamente le habla, sino le pide de beber. Sabemos nosotros de que el agua es un elemento básico para nuestras necesidades físicas, y la mujer extrañada le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber que soy samaritana? Pero Jesús le contesta: si tú supieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y luego el Señor le explica la naturaleza de esa agua, que es una naturaleza espiritual que sacia la necesidad más profunda que hay en nuestro ser, que es de la presencia de Dios. Cuando esta mujer le pide de beber al Señor, el Señor le muestra su pecado, le dice: llama a tu marido. Y entonces ella dice: no tengo marido, y el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, al reconocerla, esta mujer, que el Señor, además de saber su vida, daba el agua de vida y la aceptaba tal y como ella era, luego le toca el tema de la adoración, y el Señor la saca de su ignorancia, diciéndole: mujer, créeme que la hora ha venido y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. La mujer le dice: Señor, sé que el Mesías viene, el que se llama el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Hay una revelación aquí entonces de la verdadera identidad del Señor. Jesús nos enseña aquí entonces lo que estamos leyendo, que Él es el Cristo, el Salvador de todos, nos ama a pesar de que nos conoce como somos, y debemos de reconocer que somos pecadores. Debemos saber la naturaleza de la adoración, que no consiste en lugar,
o en una fórmula humana, sino que tiene que ser en el espíritu, en el corazón y de acuerdo a la palabra de Dios. La mujer samaritana, al haber encontrado al Mesías, fue y dio la buena noticia a todos los que la conocían en la ciudad cercana de samaritanos. Y entonces la gente de ahí decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y después de los 2 días salió de ahí para Galilea. Jesús y sus discípulos entonces, pasando por Samaria, se quedaron 2 días, pero el destino de ellos era Caná de Galilea, donde llegaron y ahí había una necesidad. Un hombre noble, oficial del rey, se le acerca a Jesús con una necesidad, y Jesús le dice al hombre: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la hora 7ª se le quitó la fiebre. Y el padre entonces se dio cuenta de que fue la hora en que Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Nosotros no debemos de depender necesariamente de ver señales para creer en el Señor, como nos lo enseña el caso de la mujer samaritana, de los samaritanos que creyeron en el Señor solo por oír su palabra y por conocerlo personalmente. El propósito de las señales, según nos dice la conclusión del libro de Juan en Juan 20:31, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Cuando Jesús oyó la petición del hombre, del oficial, de este hombre noble, le dio la palabra, y la cual fue creída en el momento. La voluntad de Dios es que nosotros, al oír la palabra, en primer lugar, creamos la palabra. Como dice Romanos 10:17, el original griego dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es una palabra ungida que salva y que salva. Este hombre, cuando cree en la palabra que Jesús le da, se fue a su casa, posiblemente sin prisa, sino que creyendo, confiando en la verdad que Jesús le había dicho. Y se dio cuenta que su hijo empezó a mejorar exactamente a la hora que Jesús le dio la palabra. Al ver la señal, el hombre y toda su familia creyeron. Su fe fue fortalecida, su fe se profundizó, y creyeron estos para salvación, creyeron que Jesús es el Mesías, el Salvador. Nosotros tenemos que estar seguros de creer que Él es el Cristo, el ungido, el que salva y que nos da vida eterna. Y el mensaje de salvación es universal. Aquí vemos en los 2 casos que vimos de los samaritanos y este hombre, que son gentiles. Es para los judíos, para los gentiles, es para todos los estratos sociales, culturales. Y las señales nos muestran al Hijo de Dios, a Jesús, para que creamos en Él. Ese es el objetivo, y para que creyendo tengamos vida eterna. En Caná de Galilea habíamos visto en Juan 2 que el Señor hizo la primera señal en una fiesta, pero la segunda señal la vemos haciéndola aquí en una necesidad
de salud muy profunda de un hombre que creyó para ver un milagro, pero luego al ver el milagro creyó en Jesús que hace los milagros como el Mesías, el Salvador del mundo. Ver señales milagrosas o no, lo importante es Jesús, creer en Jesús, el dador de, de la vida, de los milagros. Al venir a Él, nosotros debemos de venir a Él con necesidad espiritual y decirle que sacie nuestra fe, reconocer que somos pecadores. Hay una necesidad profunda en nuestro ser interior que solo la sacia el Señor. Y nosotros hemos sido creados para adorar al Señor, y es una adoración que no depende del lugar ni de formas exteriores, sino depende de nuestra intención en nuestro interior y de acuerdo a su palabra. Esto nos va a dar a nosotros vida abundante en nuestro interior, que va a afectar nuestro exterior y a los que nos rodean. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que esta reflexión, que este estudio de la palabra de Dios sea importante para ti, que lo puedas experimentar y que puedas tener la vida del Señor en tu ser interior. Te invito a escucharla otra vez, a escuchar los anteriores, los que vienen, y si no te has suscrito, suscríbete haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones.